Y quisiera preguntarles antes de empezar, antes de iniciar me gustaría preguntarles, ¿tienen propósitos de año nuevo? ¿O no? A ver, sean sinceros, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, levanten la mano, ¿quién? Nada más me contestó uno. ¿Los demás? ¿No hay propósito? Ya no hay vida, no hay esperanza, no hay trabajo por hacer. Pues hoy quiero alentarte a través de la palabra de Dios a que como iglesia podamos tener un buen propósito. Queremos un buen propósito o muchos propósitos para esta iglesia durante este año. ¿Amén? Otra vez lo pregunto, ¿queremos propósitos para esta iglesia en este año? Amén. ¿Sale? Dios nos ha permitido llegar hasta este momento, hasta este año, con un propósito. Él sí tiene propósitos, ¿sí? Y quiere cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros. ¿Estás dispuesto o dispuesta a poder aceptar estos propósitos que Dios quiere usar, o más bien usarte para sus propósitos? Amén. Muy bien, entonces vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en esta mañana. Muy bien, pero también me gustaría iniciar con esto. ¿Qué tanto sabes de Biblia? ¿Cuántas predicaciones escuchaste el año pasado? 52, ahí, las justas, ¿verdad? ¿Cuántas? Por lo menos 52, ¿verdad? Más las veces que faltamos. Ay, ¿faltamos? ¿Verdad? Había una vez la historia de una persona que era un fiel creyente, se reunía en la iglesia regularmente, servía en la iglesia, pero de repente se empezó a desanimar, porque empezó a pensar, diciendo tantos mensajes, tanta palabra que ha dicho el pastor, que he escuchado de los hermanos, y se quedó prácticamente triste, porque dice, no recuerdo nada. Dice, ni siquiera me acuerdo del mensaje de la semana pasada. ¿Ustedes sí se acuerdan del mensaje de la semana antepasada? ¿Sí? ¿Cuál fue? ¿Verdad? Entonces estamos en ese mismo problema. Muchos no recordamos qué predicaciones se dieron. Sí, sin embargo, yo estoy seguro que Dios ha hecho grandes cosas en sus corazones. Muy bien, este hombre pues quedó triste, ¿verdad? Delante de Dios, se humilló delante de Dios y dijo, Dios, me siento mal, soy un mal hijo, porque no recuerdo las predicaciones, no he memorizado muchos versículos en este año. Y se fue triste a su casa y empezó a faltar a la iglesia. Sí, empezó a ver algo ahí que lo entristeció y hasta el punto que dejó de asistir a la iglesia. El pastor se dio cuenta y lo fue a visitar. Entonces el pastor llegó con él y lo encaró, ¿verdad? Le dijo, oye, tú venías bien. Estabas trabajando en la iglesia, estabas sirviendo en la iglesia, estabas muy atento a la alabanza, a las predicaciones, pero llegó un momento en que vi que tu vida empezó a irse hacia abajo. ¿Qué te sucede? Y entonces ese hombre le contestó y le dijo la verdad. La verdad es que me siento mal delante de Dios, porque no recuerdo las predicaciones, porque no recuerdo gran parte de la escritura. El pastor nada más moviendo la cabeza, diciendo, está bien. Qué sinceridad tan grande. El pastor le dice, muy bien, te quiero preguntar algo. Dice, ¿recuerdas qué comiste ayer? Y él se sorprendió este hombre, ¿verdad? Diciendo, ¿por qué me está preguntando eso? ¿Qué tiene que ver con esto? Le vuelve a preguntar, ¿recuerdas qué comiste antier? ¿Recuerdas qué comiste el martes? ¿El lunes? ¿El domingo pasado? ¿Tú recuerdas? Sí, algunos se fueron al mercado del chicharrón, ¿eh? Ahí sí lo recordamos. ¿Qué comiste? Y así le estuvo haciendo muchas preguntas hasta que llega el punto en el que le dice, ¿recuerdas cuando eras niño? Y dijo, sí recuerdo cuando era niño. Ok, ¿recuerdas qué guisados te hacía tu mamá? Y dijo, pues algunos. Ok, ¿recuerdas? O dime por lo menos 10 guisados que cocinaba tu mamá. Y empezó a recordar. Sí, empezó a decirle uno tras otro, tras otro.
Pero concluyó diciendo, pero no, la verdad es que no, tampoco recuerdo muchas de las comidas que mamá me hacía. Ese pastor le dijo, así es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, así como tú no recuerdas cuando eras niño los guisados que tu mamá te hacía de niño, estoy seguro que Dios no te dejó sin comer ni un solo día. Estoy seguro que tu mamá te cocinaba día tras día. Y aunque tú no recuerdes todos esos guisados, ¿sí? Tu mamá nunca dejó de alimentarte. Sucede lo mismo, le dijo, con la palabra de Dios. No recuerdas los mensajes pasados, ¿sí? Pero estoy seguro que Dios, cada vez que presentó el mensaje, te dio el alimento espiritual que tú necesitabas. Entonces es ahí donde muchos podemos decir, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se da en el momento que lo necesitamos. Amén. Y esto es algo hermoso. No, aunque no recordemos las predicaciones pasadas, bien podemos reconocer que Dios constantemente nos ha alimentado y no nos ha dejado sin comer este alimento espiritual. Amén. A ver, entonces vuelvo a preguntar. ¿Cuánto sabes de Biblia? Yo te voy a mencionar personajes de la Biblia y tú me vas a decir, o más bien ustedes me van a decir, ¿cómo se le conoce a ese personaje en la Biblia? A ver, ¿está fácil? ¿O no está fácil? Ah, está fácil. Ok, depende. Empezamos con Adán. ¿Cómo se le conoce a Adán? A ver. Primer hombre, pero ¿cómo se le conoce? ¿Cómo lo dice, lo describe la Biblia? Hijo de Dios a su imagen y semejanza. Muy bien, bien. Abraham. ¿Cómo se le conoce a Abraham? El padre de la fe. Muy bien, vamos, váyanse poniendo ahí palomita. Isaac. El hijo de la promesa. ¿Vale? Correcto. Jacob. ¿A Jacob cómo se le conoce? Ajá, el que luchó con el ángel es uno de sus nombres. ¿Otro? ¿Qué hizo? Jacob y Esaú, te voy a recordar un poquito. Ajá. Robó la primogenitura, es el usurpador. Sí, se le conoce como el usurpador. Bien. Israel, que después Jacob se convierte en Israel. ¿Qué significa Israel? Ay, tacha ahí, Padre de las naciones. ¿Vale? David. ¿Cómo se le conoce al rey David? No. Un hombre conforme al corazón de Dios. Bien, palomita. Samuel. ¿Cómo se le conoce a Samuel? ¿Sí? ¿Por ahí van? Profeta de Dios. Bien. Ok, aquí tengo otros más. A Isaías. Nuevamente, profeta. ¿Pero qué profeta? Un profeta mayor. ¿Por qué? ¿Por qué mayor? ¿Era más poderoso que los demás? No. Porque anunció siempre la venida de Jesucristo, ¿no? Por el gran contenido que hay en Isaías. Sí, hizo muchas cosas. Bien. Otro de ellos, Juan el Bautista. Como el predecesor de Jesucristo. ¿Pre qué? Predecesor. Ok, ¿qué otro nombre se le conoce a Juan el Bautista? ¿Cómo lo describe Jesús? Jesús lo describe. Y esto le hace un halago muy grande a Juan el Bautista. ¿Cuál es? Hombre poderoso en palabras y hechos, ¿cierto? Interesante, ¿verdad? Ok, otro, apóstol Juan, ¿cómo se le conoce? Como el discípulo amado. ¿Quién lo dijo? Bien, el discípulo amado. Y a Judas, el que traicionó a Jesús, ¿cómo se le conoce? Ya ni se le conoce.
¿Pero cómo se le conoce? Ok, muchos hombres, y podría decir más, ¿verdad? Sansón, y las reinas que hubieron, y muchos otros apóstoles y discípulos, y podríamos hablar mucho de ellos. ¿Vale? ¿Ya ven cómo sí están aprendiendo? ¿Ya ven cómo sí Dios ha guardado su palabra ya en su corazón? Pero hoy quiero hablar de un hombre especial. ¿Sí? Un hombre especial que resalta prácticamente en toda la palabra de Dios, y no es el Señor Jesucristo. Es alguien del Antiguo Testamento. ¿A quién me voy a referir? Moisés. ¿Qué hizo Moisés? ¿Cómo se le conoce a Moisés? Ahora sí, díganlo, lo dijeron anteriormente. El libertador. ¿Qué más? Amigo de Dios. ¿Quién lo dijo? ¿Fabiola? ¿Sí? Ahora repítelo conmigo. Moisés, amigo de Dios. Interesante, ¿verdad? Podemos reconocer a muchos personajes bíblicos, ¿sí? Podemos conocer un poco o mucho acerca de lo que hicieron cada personaje bíblico, pero muchos de ellos, aunque adquirieron un título, ¿sí? Dentro de la palabra de Dios o en la historia de del cristianismo, resalta Moisés. Moisés como una de las únicas personas que pudo estar cara a cara delante de Dios. Ahora, no quiero decir que lo haya visto cara a cara. La palabra dice que no hay quien vea a Dios y viva. ¿Sí? Se le permitió tan solamente, y lo vamos a leer más al rato, más adelante, el poder ver tan solamente la espalda de Dios. Le permite eso a Moisés. Pero a él se le conoce entonces como el amigo de Dios. Y aquí vamos a ver por qué se le conoce como amigo de Dios. ¿Qué hizo Moisés para ser llamado amigo de Dios? Esto no lo vamos a encontrar con ningún otro personaje. ¿Alguna vez tú has escuchado decir que hay favoritos de Dios? ¿Sí? ¿Lo has escuchado? ¿Habrá favoritos de Dios? Yo sí, siento que sí. Yo siento que sí. Pero amigo de Dios, wow, es un título muy grande, ¿sí? El cual cada uno de nosotros debemos de anhelar en este año. Que a final de año yo pueda decir que me considero, o que Dios me considera más bien, un amigo suyo. ¿Un amigo cómo es? Es muy cercano, ¿verdad? Un amigo, pues platica todo lo que hay en su vida para que pueda considerarse amigo. Lo contrario, ¿qué sería? Enemigo. Si no queremos ser enemigos de Dios, podemos hacer enojar a Dios, y hay muchos enemigos hoy en día de Dios, pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos ser amigos de Dios. ¿Pero por qué hace esto? Y con el título te voy a dar prácticamente la respuesta. El título de esta predicación: una gran oración. Una gran oración. ¿Por qué se le da este título de amigo de Dios a Moisés? ¿Qué hizo? ¿Qué sucedió para que fuera considerado amigo de Dios? Recordemos que Moisés primeramente es formado ¿en dónde? En Egipto, en casa de Egipto. ¿Sí? Ahí pasó ¿cuántos años? 40 años. Siendo instruido en la mejor escuela que podría existir en todo el mundo, ¿sí? Ahí con los egipcios. Después que él crece ya a la edad de 40 años, él llega él sale del reino prácticamente a observar las tareas que su propio pueblo tenía, ¿sí? El pueblo de Israel. Y ahí pues se da cuenta que están en grande desconsolados, siendo esclavizados, golpeados, y él mata a un egipcio, ¿verdad? Y esto da un parteaguas para que él huya al desierto. Y en el desierto, cuando Dios empieza a tratar con él, ¿cuántos años pasan? 40 años. ¿Sí? Esto es algo representativo en la vida de Moisés. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto donde Dios trata con él. Y una vez que Moisés conoce a Dios en la zarza ardiendo, ¿recuerdas esa historia? A partir de ahí Dios le hace el llamado, y todo el ministerio de Moisés va a tardar ¿cuánto? 40 años. Total, ¿vivió cuántos años Moisés?
120 años. 40, 40, 40. Interesante, ¿verdad? Moisés es quien libera al pueblo de la opresión de Egipto. Moisés conoce a Dios en la zarza ardiendo. Dios llama su atención en esa zarza. Moisés sube al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Y ahí estuvo en ese monte, ¿cuánto tiempo? 40 qué? 40 días, ¿sí? Representativo. Este número 40 es muy representativo en la vida de Moisés. Moisés recibe ahí en el monte las tablas de la ley, que son los 10 mandamientos. ¿Sí? Éxodo capítulo 20, si lo quieres ver ahí. Y también Moisés recibe instrucciones acerca del tabernáculo. Dios le muestra en el monte Sinaí, estando con él, le muestra un modelo que hay en el cielo del tabernáculo. ¿Sabías esto? Que hay un tabernáculo en el cielo. Y es el que se le mostró a Moisés para que lo pudiera representar aquí en la tierra, con sus materiales, con sus colores, con especificaciones explícitas de cómo debía ser. ¿Sí? Para que Dios hubiera revelado tanto detalle, es porque Dios tenía una cercanía muy grande con Moisés. O viceversa, Moisés tenía una gran cercanía con Dios. Pregunto, ¿tú tienes una cercanía muy estrecha a Dios? ¿O estás en que lo voy a lograr? Si este es un propósito de año nuevo, yo te invito a hacerlo. Métete más en oración. Platica más con Dios. Cuéntale tus problemas a Dios. Cuéntale también tus alegrías a Dios. ¿Sí? En esto se glorifica el Padre también, ¿verdad? No solamente en estar pide y pide, sino también dándole gratitud, ser agradecidos en todo lo que Dios hace. Esto lo hacía Moisés. Pero llega un momento en que hay un como pestañeo, ¿verdad? En que algo anda mal. Imagínate, Dios está manifestándose arriba del monte Sinaí con toda su gloria, hablando con su siervo Moisés, ¿verdad? Dice la palabra que cuando Moisés bajaba, el rostro le alumbraba, ¿verdad? Resplandecía su rostro. Imagínate estar delante de la presencia de Dios. Pero algo sucede. De repente Dios dice, Moisés, tienes que bajar, porque el pueblo se acaba de corromper. Acababan de salir de Egipto, acababan de ver el poder de Dios, acababan de atravesar el 2019 y ahora estaban en el 2020 recibiendo la promesa de Dios y el pueblo se corrompe. Moisés inmediatamente baja, ¿verdad? Cargando las tablas de piedra de la ley, ¿sí? Y en cuanto baja ve algo que no lo puede creer. El pueblo había hecho un becerro de oro y lo estaban adorando. Y esto molestó mucho a Dios. Vámonos a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32 y vamos a empezar a leer desde el versículo 26. ¿Ya lo tenemos? Aquí ya construyeron el becerro de oro, se escucha un gran canto a lo lejos. Moisés baja, se enoja, rompe las tablas, porque estaba colérico, ¿verdad? Estaba muy enojado por lo que estaba sucediendo. Éxodo capítulo 32, versículo 26. ¿Ya lo tenemos? Sígame con su vista. Dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de ¿quién? De Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno sea consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado.
Perdón. Pero yo subiré ahora a Jehová y quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Vuelvo a leer esa parte. Pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego que este pueblo, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Raeré significa quitaré. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Muy bien, ¿qué está sucediendo aquí? Vemos la muerte ya de 3,000 personas, ¿verdad? Por mano de los propios, del propio pueblo, ¿verdad? Los que decidieron. Para que podamos entender esta historia, es como si yo les dijera, ¿sí? Imagínense que todo el pueblo se rebela, ¿sí? La iglesia se rebela, ¿sí? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y yo les digo, así en el lugar de Moisés: ¿quién está de parte de Dios? ¿Quién está conmigo? ¿Y quiénes fueron? Los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los que iban a servir en el templo de Dios. ¿Sí? Toda la familia de Aarón, ¿sí? Toda la familia de, pues prácticamente de Moisés, ¿sí? Que decidieron seguir a Dios y servirle con todo su corazón. Y todos los demás estaban rebelándose, estaban confundidos. Así es que los mismos de la tribu de Leví decidieron destruir, no decidieron, por mandato de Dios a Moisés. Moisés dice: conságrese cada uno imagínate, en sus hermanos que se rebelaron, en sus hijos que se rebelaron, en sus padres que se rebelaron, tuvieron que darles muerte. ¿Sí? Qué tremenda situación lo que estaba sucediendo aquí. ¿Por qué Dios permitiría esto? Déjame decirte que esta es una consecuencia del pecado, ¿sí? De idolatría delante de Dios. Dios es el Dios de dioses, el único vivo, verdadero, y dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Sí? Esto fue la gran molestia del Señor en ese momento. Muy bien, mueren entonces los 3,000 hombres, pero llama la atención, ¿verdad?, de que Moisés dice que se va a volver a, dice en el versículo 30, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá logre aplacar la ira de Dios. Imagínate estas palabras. ¿Tú harías esto? ¿Sí? La mitad de aquí para acá pecó, y la mitad de aquí para acá, ¿sí?, están bien. Y que los de acá puedan decir: voy a interceder por ellos, quizá logre aplacar la ira de Dios. ¿Cuántas personas habían muerto ya? 3,000 personas. ¿Qué puede hacer tu oración? ¿Qué es una gran oración, como dice el título de esta predicación? ¿Qué puede lograr tu oración delante de Dios? Cuando oras, ¿cómo oras a Dios? Señor, ¿cuál es la oración más corta, si te lo sabes? Señor del firmamento, gracias, y para adentro. Y hacemos oraciones bien cortas. Y hacemos oraciones que pareciera que estuviéramos hablando con cualquier persona. Moisés no era ese tipo de persona. Moisés, imagínense, se pone delante de Dios, ¿sí?, y sube al monte y empieza a platicar con Dios. Y dice en el versículo 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, quítame ahora de tu libro. ¿Cuál libro?
el libro de la vida. ¿Sabías que tu nombre debe estar escrito ahí? Si no está escrito, no vas a entrar al reino de los cielos. Imagínate Moisés pidiéndole esto a Dios. Dios, te ruego que los perdones. Es más, si quieres, quítame, bórrame del libro de la vida que tienes escrito allá arriba. Sí, pero perdónalos. ¿Qué hizo esto en el corazón de Dios? ¿Te das cuenta? ¿Qué tan poderosa es una oración el platicar con Dios? El poderle decir, Dios, perdónalos. ¿Cómo oraba el Señor Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, son las mismas palabras de Moisés. Sí, moviendo el corazón amoroso de Dios. Bórrame de tu libro si quieres. ¿Y qué le contesta el Señor? Versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, y aquí sí anótalo en tu corazón esto, el que pecare contra mí, a este yo borraré de mi libro. ¿Sí? Como diciéndole a Moisés, ¿y tú qué? ¿Sí? Yo quiero que tú estés escrito, pero ellos tarde o temprano van a tener su pago. Hay mucha gente que se cree muy vivaracha hoy en día, déjame decirte. Personas que logran librar la autoridad, las leyes, pero un día va a haber un pago. Un día Dios va a pasar lista. Un día Dios va a tomar en cuenta todo lo bueno y todo lo malo que hayamos hecho. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo este versículo. Y cuidado que nuestro nombre no esté inscrito en el libro de la vida. Versículo 34 le dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo que te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. ¿Sí? Imagínate la escena. Dios platicando con Moisés, Moisés con la cara agachada, postrado, orando, intercediendo, pero no le gusta esto último que dice Dios. ¿Qué? ¿Que vas a enviar tu ángel para que vaya con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué envía Dios su ángel? Porque le dice, no sea que yo mismo me vuelva a enojar y vuelva a destruir o destruya completamente a todo el campamento. Porque constantemente en el corazón del hombre, ¿qué está? El pecado, equivocarse, ¿sí? La idolatría, etcétera. De aquí pasamos al capítulo 33. Capítulo 33, versículos 1 al 16. ¿Ya lo tenemos? Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia, la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. ¿Qué significa dura cerviz? Eres un pueblo indomable. No sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, porque fue una mala noticia. Recuerda que desde que salieron de Egipto, lo seguía Dios en una teofanía. ¿Cuál era esa teofanía? En una forma, en una nube. ¿Sí? De día una nube que les cubría del sol y de noche una columna de fuego. Dios estaba con ellos. Pero ahora estaban recibiendo esta muy mala noticia, que Dios ya no iba a ir con ellos. Porque si seguía con ellos, tarde o temprano, ¿qué iba a pasar? Los iba a destruir por causa de su pecado. Y esto fue la mala noticia, versículo 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel
se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. ¿Qué significa atavíos? Ropa elegante, tus aretes, tus joyas, ¿sí? Lo que te hace sentirte importante, eso significa. Versículo 7, y Moisés tomó el tabernáculo, ¿sí estoy ahí? Sí. Ok, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés del tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo, versículo 12, y dijo Moisés a Jehová, mira, y vamos a poner mucha atención en esta próxima lectura. Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Me detengo ahí tantito. ¿Qué había dicho Dios anteriormente en los versículos pasados? Que su ángel iría con ellos. Y aquí Moisés está orando, está platicando como con un amigo. ¿Tú te atreverías a decirle esto a Dios? Moisés le está diciendo, y vuelvo a repetir esto, tú me dices a mí, a ver Dios, tú me dices a mí que saque a este pueblo, y tú no me has declarado a quién me vas a enviar. Al ángel Gabriel, al arcángel Miguel, ¿a quién? Tremenda oración, ¿verdad? ¿Hasta qué punto puede llegar la confianza de Moisés para platicar con Dios de esta forma, de esta manera? ¿A quién enviarás conmigo? Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, ¿quién dijo? Dios mismo. Está escuchando la voz de Moisés en esta petición. Dios mismo le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia, repite conmigo estas palabras, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esta debe ser nuestro principal propósito para este año, nuestra principal petición para este año. Viene mucho trabajo para esta iglesia, ¿sí? Vienen muchos meses de trabajo, vamos a dar mucho fruto, ¿sí? Delante de Dios, pero aquí está la clave. Si el Señor no va con nosotros, mejor hay que pedirle esto, mejor no nos saques de este lugar. Amén. ¿Te das cuenta? El por qué Moisés es conocido como el amigo de Dios. ¿Hasta qué punto puede llevar sus palabras Moisés en intercesión por el pueblo, por los que se estaban perdiendo? ¿Hasta qué punto lleva Moisés la intercesión por su propio pueblo? ¡Qué gran amor tenía Moisés para el pueblo! Dios le dijo, Moisés, vente para acá, déjame destruirlos a todos y te voy a dar un pueblo más fuerte, un pueblo mejor, con mayores riquezas, con mejores cosas, sí, un pueblo más obediente. ¿Y cuáles fueron las palabras de Moisés? No. Este es tu pueblo. Tú lo sacaste de servidumbre, tú lo rescataste. Si tu presencia no va con nosotros, mejor no nos saques de este lugar.
lugar. Contundentes palabras, ¿verdad? Llegan al corazón. Esto movió el corazón de Dios, ¿verdad? Diciendo Dios mismo, mi presencia irá contigo. Versículo 16, ¿hasta dónde puede llegar un amigo de Dios? Cuando Dios queda cautivado con la respuesta de Moisés, con la oración de Moisés, con la intercesión de Moisés, dice, está bien Moisés, has alegrado mi corazón, has hallado gracia delante de mí, ya no te voy a enviar mi ángel, voy a ir yo mismo contigo, yo mismo te voy a acompañar. Yo mismo voy a desalojar todas aquellas tierras en donde vas a recibir la promesa del lugar a donde vas a ir. Yo mismo voy a estar contigo. Versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Versículo 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, Moisés, y te he conocido por tu nombre. Ojo con esto. Te he conocido. A los demás, ¿cómo se les conocía? A todos los personajes que vimos. Con términos, ¿verdad? Representativos de lo que ellos hicieron. Pero este es uno de los casos particulares en que Dios mismo le dice, pero yo te he conocido por tu nombre. Sé quién eres, Moisés, y eres agradable a mis ojos. Eres mi amigo. Dice, y te he conocido por tu nombre. Versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. ¿Qué es una peña? Un cerro con una cueva, ¿sale? Lleno de piedras. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi propia mano, dice el Señor. ¿Por qué lo iba a cubrir con su propia mano? Porque no hay quien vea el rostro de Dios y viva. Dios estaba a punto de mostrarse tal cual es ante los ojos de Moisés. Había hallado tal gracia en los ojos de Moisés, a los ojos de Dios, que Dios mismo decide mostrarle su gloria. Es como si tú tuvieras un amigo por internet. ¿Tienen amigos por internet? Sí, esto se daba cuando comenzaron las redes sociales, todavía no se difundía mucho esto. Y estaban los famosos chats, ¿te acuerdas? ¿Sí? Y hubo muchas personas, muchos jovencitos que hicieron novios y novias, ¿sí? Por el chat. Yo espero que aquí no. ¿Sí? Y hacían alarde, ¿verdad? Ay, yo tengo una novia ucraniana y yo tengo una novia china, pero no los conocían. Imagínate que tuvieras un amigo, un gran amigo, pero ni siquiera conoces quién es, que ni siquiera lo has visto, que ni siquiera sabes cómo son sus rasgos físicos. Prácticamente esto es lo que le estaba sucediendo a Moisés. Moisés le dijo a Dios, Dios, tú dices que vas a ir conmigo, tú dices que amas a tu pueblo, pero ¿qué crees? Yo ni te conozco. Es ahí donde Dios muestra su amor, es donde Dios muestra su poder y cumple aún ese caprichito de Moisés que le pidió. Moisés, has hallado gracia en mis ojos. Voy a hacer que tú mismo, con tus propios ojos, me veas. Vuelvo a repetir esta lectura al final.
Versículo 22, desde el 20, perdón. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano. Hasta que haya pasado, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Qué significa esto? Supongamos que tú eres Moisés, ¿sí? Y estás emocionado o emocionada de que Dios va a pasar frente a ti en toda su persona, ¿sí? Dios mismo revelándose a Moisés y le dice, pero no veas mi rostro, ¿sí? ¿Y por qué no le permite ver su rostro? ¿Esconde algo o qué? No, la santidad, la gloria de Dios. Dios mismo protege a su siervo de su propia gloria. Así es que le dice, te voy a meter en esa cueva, sí, y voy a pasar, pero cuando vaya pasando, voy a poner mi mano para que no veas, porque te mueres. Es tal mi santidad que no puedes verme. Pero una vez que haya pasado, vas a ver ¿qué? Tan solamente mis espaldas, caminando hacia aquel lugar. ¿A dónde iba a caminar? A recibir la promesa que tenía para su pueblo. Eso es emocionante, ¿no? ¿No resulta esto emocionante en tu corazón? ¿No quisieras llegar a ese punto total de que a fin de año de este 2020 tú pudieras decir, Dios me considera su amigo? De que a lo largo de todo el año tú pudieras orar, interceder por las personas y las personas crean y Dios te use maravillosamente y Dios mismo pueda llegar a diciembre y decirte, has hallado gracia en mis ojos. Y que Dios mismo te diga, amigo, amiga, ¿sí? Cuéntame tus problemas. Esto es hermoso. Es por eso que este hombre resalta por muchas otras personas de que están escritas en la Biblia. La intercesión de Moisés ante Dios. Y es hermoso el poder ver que Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, mejor no nos saques de aquí. ¿Por qué? Porque Moisés halla gracia ante los ojos de Dios. Tú en este año 2019 lograste hallar gracia delante de los ojos de Dios. Nos quedamos cortos. Pero este es un buen propósito de año. Señor, permíteme ser humilde delante de ti. Permíteme tener una relación muy grande delante de ti. Quiero leer la Biblia, quiero conocerte más. Quiero orar más, pasar más tiempo en oración. Quiero interceder más por mi iglesia, por mi hermano, por mi hermana, por mi familia. Quiero interceder más por las personas que te necesitan dentro de nuestras familias o bien alrededor nuestro donde estemos. Señor, quiero hacer tu voluntad. Que Dios mismo se agrade. Muchas gracias. Que Dios mismo se agrade de tu vida en este año. Aquí hago una pregunta contundente. ¿Quién de los que está aquí quiere hacer este propósito delante de Dios? El poder pasar aquí al frente y poderle decir, Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo. Yo quiero pasar un buen tiempo de oración en este año porque quiero conocerte más, porque quiero que me uses, porque quiero escuchar tu voz y porque quiero llegar al final del año en donde yo en mi corazón pueda sentir paz sabiendo que tú eres mi amigo, que puedo hablar contigo como con un amigo. Amén, amén. Te voy a invitar a ponerte de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Y te voy a pedir que si en tu corazón está
el realmente hacer este propósito delante de Dios, que pases aquí al frente y que juntos podamos orar. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradezco este mensaje que has traído en este momento a esta iglesia, Señor. Bien, aunque somos pocos, pero Señor, si tú hiciste grandes cosas con un solo hombre, que fue llamado amigo tuyo, en el cual tú le declarabas cosas grandes y ocultas que él no conocía, y tú fuiste capaz de liberar y librar a todo un pueblo de más de 2 millones de personas. ¿Qué podrás hacer con un puñado de hijos tuyos que estamos dispuestos a hacer tu voluntad? Padre, yo quiero rogar por mis hermanos que están pasando aquí al frente, que tú les bendigas, Señor. Tú desde este momento, Señor, estás observando con atención lo que hay en sus corazones. Tú estás observando, Señor, ese simple acto de fe, de pasar aquí al frente y decir, yo quiero ser usado por Dios. Y yo quiero, Señor, el poder conocerte cada día más. Muchos de nosotros anhelamos aquel momento en que podremos conocerte cara a cara, tal cual eres. Pero gracias, Señor, porque a través de esta lectura podemos ver que no es necesario llegar a ese momento, Señor, sino que tú brindas esta gran bendición en este momento. El que cada uno de nosotros podamos conocerte, podamos ser usados por ti. Por favor, Señor, yo te ruego de una forma especial que los que estamos, Señor, en este lugar, tú vengas derramando de tu Espíritu Santo de una forma maravillosa. Necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos ese poder que desciende de lo alto para hacer estragos en este mundo. Conexión exitosa. Señor, por favor, bendice la vida y el corazón de cada uno de mis hermanos. Sabemos que no hemos hecho bien las cosas en el 2019, pero hay un buen propósito en este año, y es que tú vayas con nosotros todos los días durante este año, y que todo lo que hagamos, Señor, tú vayas con nosotros, porque si tú no vas con nosotros, Señor, como bien oró Moisés, mejor déjanos en este lugar, porque no habrá fruto, porque no habrá esperanza, porque no habrá vidas transformadas. Pero si tú vas con nosotros, Señor, es que podemos hacer grandes cosas. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendice a tu iglesia, Señor, en esta nueva etapa. Bendice a tu iglesia, Señor, aún al rato que habremos de salir a las calles. Por favor, bendícenos, bendice a tus siervos. Y, Señor, de verdad, de una forma especial, permítenos hallar gracia delante de ti. No queremos tan solamente llamarte nuestro Señor y nuestro Salvador, sino queremos ser tus amigos, en el cual podamos tener una relación muy estrecha contigo. Te lo pedimos, Padre, y gracias por la salvación tan grande que nos has dado a través de tu Hijo amado Jesús. Te oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, damos gracias por las palabras.